Bueno, buen día a todos. Esta actividad la voy a contextuar un poquito, que van a estar presentando Abel Feinstein y Rodi Mogillansky, y la verdad que es una actividad compartida con Abdeva, que están presentes Héctor Ferrari, Adela Duarte, y de Abdeva no veo más nadie. O de SAP, bueno. De SAP. Pero es de la IPA, bueno. Es miembro honorario de ATEA. Yo sabía, ¿viste? Claro, algo me acordaba. Es miembro honorario de ATEA. En el comité de IPA en la universidad. Bueno, Regio. A mí me parece que Secretaría Científica e Instituto les pareció interesante incluir en la agenda antes de fin de año esta actividad, que se ocupa de formación de analistas y de la universidad. A mí me parece que este diálogo que se va a gestar hoy se incluye dentro de un contexto más amplio, de una preocupación mucho más amplia, que me parece que tiene que ver con la transmisión y o la enseñanza del psicoanálisis a los más jóvenes. Sí. Pienso que nos debemos profundas reformulaciones programáticas, tanto de la formación del analista, como seguramente tiene que ocurrir esto también en las currículas universitarias, en las maestrías y en los doctorados. Me parece que las maestrías, los doctorados, pero también las carreras de psicología de grado, están preocupados por la inclusión de nuevas psicologías, con lo cual el tema del psicoanálisis es también problemático para ellos. Así que, y no solo para nosotros que estamos pensando en la continuidad del psicoanálisis todo el tiempo. Por eso es que me parece que si hay una crisis del psicoanálisis, no se debe al psicoanálisis en sí mismo, sino a los agentes que llevan adelante la tarea de la enseñanza y de la transmisión. Entonces, pensé una pregunta para iniciar esta mesa y para darles la palabra, antes se la voy a dar a Ami, que no sé si la van a poder responder, pero la dejo como pensando, que tiene que ver, la pensé así: ¿cómo imaginan una relación entre universidad y formación de analistas que incluya una programática flexible a los cambios? Y si son posibles, instituciones flexibles a las transformaciones. Esta pregunta tiene que ver, a mi gusto, con lo que dije antes. Creo que desde la reforma del 74 ahora nos merecemos una reformulación del trípode en muchos aspectos. Y a la vez, supongo, porque ya no estoy dentro de la universidad, lo estuve antes, que las currículas universitarias también necesitan reformulaciones, y no sé si pueden seguir incluyendo, si las condiciones socioculturales les permite seguir incluyendo al psicoanálisis como una actividad central. Bueno, a mí. Es un pequeño aporte, justamente por la importancia del psicoanálisis y las universidades. Yo quería recordar que en 1956, para conmemorar el centenario del nacimiento de Freud, se dictaron un ciclo de conferencias en las universidades de Frankfurt y de Heidelberg. Hubo un discurso en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt y hubo un discurso en nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg. Entonces, como antecedente, me pareció interesante porque ha transcurrido mucho tiempo y bueno, ahora vamos a escuchar nuevas ideas y nuevas propuestas. Bueno, vamos a comenzar. Agrego otra preguntita. A mí me parece que no, a raíz de lo que vos trajiste, que no hay exclusión entre discurso del analista y discurso universitario,
pero bueno, puede ser que haya otras opiniones. Así que les pregunto, ¿cómo comienzan? ¿Quién comienza? Bueno, empieza Abel. Abel Feinstein. Bueno, buenos días. Es un gusto poder hacer esta actividad acá. Para principio de año habíamos organizado una actividad similar en Avdeva, en el USAM, por invitación de Kachi Nemirovsky y de Rodi. Hicimos una mesa más o menos de este tipo en Avdeva y nos pareció, Rodi, lo planteó y me pareció interesante poder traer esta discusión aquí a la APA. Así que bienvenido Rodi, Héctor, y me alegra que esté aquí también Adela de la comisión del Comité de Psicoanálisis y Universidad de la IPA, porque en definitiva nos interesa esta temática más allá de nuestra experiencia particular aquí en Buenos Aires. Yo les voy a contar algo que surgió en realidad a partir de mi recorrido institucional aquí en la APA, después en FEPAL, después en el board de la IPA, y que yo traté de articular en mi tesis de maestría que escribí en el 2011-2013 en relación con el tema de la institución psicoanalítica. Hoy voy a tomar alguna cuestión muy puntual respecto de eso, pero al que le interesa la tesis, lee la tesis y tiene una visión más apropiada del punto. A mí me gustaría enfatizar, porque ya que tenemos poco tiempo, que esta reunión para mí es una asignatura pendiente que tenemos, sobre todo aquí en Buenos Aires, en donde tuvimos la suerte de poder desarrollar distintos modelos en la misma ciudad de relación entre una sociedad psicoanalítica y la universidad. No es que seamos muy originales, en otros lugares del mundo también se ha hecho, pero aquí tenemos la suerte que en la misma ciudad tenemos dos instituciones con dos modelos de articulación diferentes y que nunca pudimos, quizá porque uno está al principio medio batallando para poder instalar las cosas, hacer un trabajo de evaluación de los pros y contras de cada modelo, porque por supuesto, todo modelo tiene sus pros y sus contras, y en todo caso, la idea es que podamos hacer una evaluación, una comparación y beneficiarnos mutuamente de ese trabajo. Para que los que no están muy enterados, ustedes saben que en Avdeva funciona el Instituto Universitario de Salud Mental y nosotros optamos por no hacer un instituto universitario. En su momento esto se discutió cuando era presidenta Lucía Pasquero en 1996. Se discutió acerca de esta posibilidad y finalmente, decidimos no hacerlo y asociarnos con una universidad. Primero lo hicimos con una, el KS, después lo hicimos con otra, que es lo que hacemos ahora con la USAL y con la UBA. Entonces, tenemos esta posibilidad de comparar estos dos modelos y poder hablar un poco de los problemas que tenemos en uno y otro. Hay un punto que me parece que es muy central en lo que yo les quiero transmitir y es que la relación de las sociedades psicoanalíticas con la universidad no es solamente atingente al tema de la formación. Hoy, como esto se realiza en conjunto con el instituto, quizá nos centremos más en el tema de la formación. Yo voy a hablar un poco más respecto del tema de la formación. Pero Mirta lo introdujo y me parece que vale la pena que la relación de nuestras sociedades con la universidad tiene que ir más allá de la formación de analistas. O sea, porque hace a la presencia del psicoanálisis en el mundo universitario. Y entonces me gustaría que, aunque yo voy a trabajar más la idea de específicamente de la formación, podamos verlo en el conjunto más amplio de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y la universidad. Digo esto porque se los adelanto, mi idea al respecto es que, la posibilidad de tener una institución como tiene Avdeva con el USAM, que puede generar contenidos de tipo universitario, como son maestrías, diplomaturas, especialidades, etcétera, etcétera, es algo como muy provechoso, sobre todo para la gente más joven, que mucha gente joven busca este tipo de acercamiento a la universidad, al psicoanálisis a través de la universidad. Me parece que tiene más problemas, en mi opinión, y ahora les voy a tratar de fundamental, en relación con la formación de analistas. Y por eso, quiero marcar esta doble función, digamos así, que creo que
que cumple la relación de una sociedad psicoanalítica con lo universitario. Como les digo, me voy a centrar en el tema de la formación analítica. Mustafa Safwan dice, ser analista es un hecho que se prueba en el discurso, que determina la relación del analista con las cuestiones que le plantea la experiencia del inconsciente. Y se trata de interrogantes a los que un analista solo no puede responder. Esto quiere decir, necesitamos de las instituciones. ¿Sí? Acá entre nosotros, Jaime Spilka escribió, en relación con este tipo de cosas, la naturaleza peculiar de lo inconsciente necesita ampararse en instituciones que lo abriguen. Y a la inversa, paradójicamente, las estructuras institucionales necesitan, para subsistir, domesticar, apaciguar y aplacar al objeto cuya transmisión sostienen. Para que vean la tensión que existe entre lo institucional y la transmisión de lo inconsciente, y que este es el desafío en el cual estamos moviéndonos. Ustedes recuerdan que Freud planteaba respecto de lo institucional algo muy mínimo, minimalista, diría, en relación con lo que son las instituciones psicoanalíticas hoy. Freud escribe en el prólogo del libro de 10º aniversario del Instituto de Berlín que se trata de procurar un centro donde enseñar la teoría del psicoanálisis y donde la experiencia de analistas mayores pueda transmitirse a alumnos deseosos de aprender. Muy general, ¿sí? Piensen la complejidad que tiene cada una de nuestras instituciones, nuestras federaciones, la IPA y la sucedánea MP y todas las demás. Entonces, me parece que en esa tensión, en esa creciente complejización de lo institucional, ahí me parece que ahí hay un desafío, y creo que Mirta lo planteó a propósito de alguna de las preguntas que hizo, en cómo esto podría trabar o complejizar, digamos, la transmisión del psicoanálisis. Esto vamos a pasar. Yo les decía, si uno toma esa idea freudiana minimalista de un lugar en donde la gente más grande le pueda transmitir a la gente más joven, eso requiere de un espíritu, vamos a decir así, una organización que favorezca este tipo de transmisión. A mí me gusta, en ese sentido, pensar la institución como un lugar de trabajo. Tomo el concepto de lugar de Marc Augé, que ustedes seguramente conocen, como un lugar de identidad relacional, histórico, que marca la subjetividad de sus integrantes, a veces más allá de sus respectivas singularidades. Fíjense que ahí hay una tensión entre lo institucional y lo singular que me parece que tenemos que pensarla porque tiene que ver con los fenómenos de identificación, de desidentificación, de psicología de las masas, etc. Para lograr esos lugares, lograr que una institución se vuelva un lugar de trabajo, no es sencillo. Todos los que trabajamos en instituciones, que son los que estamos acá, sabemos que esto cuesta muchísimo y que tiene momentos y tiene alternancias en donde esto es más fácil y momentos que no es tan así. Pero hay un requisito que me parece que vale la pena insistir, es que solo puede ser producto de una reflexión sistemática acerca de las relaciones entre los analistas. Esta reunión se inscribe en este contexto, ¿no? O sea, me parece que tenemos que tener espacios para charlar tranquilos acerca de nuestros proyectos, de nuestras relaciones entre analistas, y evitar los fenómenos judiciales de la psicología de las masas. Las instituciones fácilmente favorecen la psicología de las masas y entonces nuestras políticas institucionales tienen que generar el ambiente facilitador para favorecer esa circulación y evitar volverse un no lugar. De nuevo, insisto en el valor que tiene la implicación singular de cada analista en la estructura institucional. ¿Sí? Esto es muy importante. Y en eso juega un papel central, no se lo tengo que decir a ustedes, el análisis del analista. ¿Sí? O sea, me parece que nuestras instituciones se caracterizan porque somos toda gente que ha atravesado un proceso analítico y me parece que
El tema del análisis didáctico, no lo voy a desarrollar hoy acá, pero es un tema que ustedes saben, yo vengo insistiendo bastante en este sentido, me parece que puede favorecer o puede entorpecer esta dinámica. Soy de los que piensan que los sistemas cerrados, como el que tiene la APA, no Abdeva y no la SAP, los sistemas cerrados, endogámicos de análisis didáctico atentan contra este dispositivo que queremos transmitir, pero bueno, no es el tema de hoy. Yendo más específicamente al tema de lo universitario, Pierre Lanier decía, las sociedades psicoanalíticas no pueden seguir prestando oídos sordos a una sociedad a la que están cada vez más integradas. Lo que la sociedad exige de ellas anula la extraterritorialidad que podrían querer reivindicar. Esto quiere decir, no podemos seguir insistiendo en la extraterritorialidad del análisis respecto de la universidad. Estamos en ese brete, tenemos que trabajarlo. Pero esto de querer estar por fuera, me parece que ya no podemos darnos ese lujo. Y entonces vamos específicamente al punto que nos interesa. ¿Qué tipos de relación favorecen, entorpecen? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Para la formación y para otro tipo de proyectos o otros objetivos que podemos tener. Hay varios modelos, está el modelo de Abdeva, el modelo de la APO, los modelos de México, hay en Estados Unidos varios modelos que están vigentes, está el modelo de la Universidad de Berlín que se dedica al psicoanálisis, hay varios modelos que les interesa lo pueden ver. Nosotros en la APA, como les decía, optamos por un modelo de articular a la, justamente porque no queremos quedar en esa extraterritorialidad, queremos tener un vínculo muy aceitado con lo universitario, optamos por esto que se llama joint ventures, asociaciones, digamos así, proyectos conjuntos con otras universidades. En nuestro caso, con la USAC, con la UBA, la Escuela de Orientación Lacaniana lo hizo con la Universidad de San Martín y distintas instituciones buscan algún tipo de relación con la universidad. Como les decía, queremos una institución que sea un lugar de trabajo, que respete las implicancias singulares, la implicación singular de cada analista y que trabaje sobre las relaciones entre analistas, porque eso es lo que Capo de Uruguay y Javier García escriben como lograr un efecto de invernadero institucional. Ellos lo escribieron antes de que se hablara del efecto invernadero como algo dañino, ¿sí? Lo escribieron cuando invernadero era un lugar donde crecían las plantas. Ahora invernadero es una palabra que es mala palabra, pero me gusta la idea de lograr un clima, un lugar donde pueda circular algo que haga la transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión, digamos, y sigo en este sentido a Suri, que me gusta como lo plantea, la transmisión del psicoanálisis solo se puede evaluar a posteriori. No hay recetas de cómo formar analistas. Se evalúan el producto terminado. Ahora, ¿de qué resulta, dice Azuri, ese proceso? De los malos entendidos y residuos transferenciales habitualmente reprimidos por la institución. ¿Sí? Esto me parece que es muy central en lo que queremos hacer de una institución. O sea, queremos una institución que esté advertida de los conflictos, de los problemas que generan esas transferencias, esos malos entendidos y residuos transferenciales que habitualmente la institución reprime. ¿Y por qué los reprime? Porque necesita para subsistir meter un poco debajo de la alfombra. Esto no le pasa a las nuestras nada más, todas las instituciones necesitan un poco de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es cada tanto sacar la tierra debajo de la alfombra y mirar de qué se trata. Madeleine Baranger en el 2003 escribe: me importa afirmar de entrada mi convicción que el funcionamiento de cualquier institución tiene que tener una relación bastante estrecha con su finalidad declarada y reconocida. Y tratándose del psicoanálisis, tiene que regirse por lo específico del psicoanálisis en relación con otras disciplinas, aún con las que pueden parecer similares, como la psicología o la medicina. Y además, dice, debe tener en cuenta las condiciones socioculturales, esto que hablamos antes,
lo que decía Piero Lanier, ya nadie puede reclamar extraterritorialidad del psicoanálisis para poder evolucionar. Les decía entonces, transferencias, trabajarlas, las relaciones entre analistas. Ángel Garma en el año 1959 organizó un simposio acá en La APA sobre relaciones entre analistas. Alguno lo habrá leído. Rápidamente, Garma, las transferencias, la competencia, la rivalidad y la envidia, como el narcisismo de la pequeña diferencia, tiene un papel importante en las relaciones entre los analistas. Esto existe, nos guste o no nos guste, hay que trabajarlo. Y acerca de cómo mejorar las relaciones entre analistas, fíjense lo que dice Garma 1959. Mayor libertad de individuos y grupos dentro de una unidad. Solo algunos cursos obligatorios. Libertad curricular y elección de profesores. Favorecer la libertad científica y didáctica. Evitar la labor excesiva, remunerar a los profesores, desarrollar conocimiento de los orígenes y conseguir una gratitud adecuada y difundir el psicoanálisis. ¿Ya está? ¿Tengo un minuto más? Entonces, cito esto de Garma porque muchas veces tenemos, sobre todo aquí en La APA, la idea de que la revolución que implicó la reforma del 74 trajo cosas que en realidad Garma las había propuesto como ideales en 1959, solo que quedaron ahí un poco como suspendidas. O sea que la reforma del 74 permitió que se pudieran poner en funcionamiento algunas de las cosas que decía Garma en el 59. Coincido, sin embargo, con Mirta, que después de tantos años, ahí está Mónica Ambra, Vicky Corín, hay gente que hace mucho tiempo que viene trabajando en esto, creo que merece una reconsideración el sistema de libertad curricular, el sistema de libertad de cátedra, por lo menos para pensar los pros y los contras que tiene. Creo que hemos avanzado mucho, me parece que vale la pena retomar ese tema. Para ir terminando, ¿por qué insisto o por qué nosotros o un grupo de nosotros insistimos en mantener el Instituto de la APA por fuera del marco universitario? Hay gente que se dedica a estudiar las relaciones de las transferencias con el tipo de organización institucional. Cada tipo de organización institucional favorece determinado tipo de transferencias. Esto es como los analistas. Hay analistas que favorecen transferencias maternas, analistas que favorecen transferencias paternas. Ahora, esto es inevitable. Lo que uno tiene que saber es que esto sucede y poder trabajar con eso. Entonces, proponemos un modelo de estructura institucional, organizacional, digamos, que favorezca esto. Y esto, hay un libro muy interesante de Xander sobre instituciones, ¿cómo se llama ahora? Donde él dice que elementos aparentemente intrascendentes, como son la arquitectura, el amoblamiento, el equipamiento, sumándose a las políticas, las tradiciones, las historias, los rituales, los maestros, inciden en qué tipo de transferencias se establecen. Para decirles que a veces somos un poco ingenuos respecto de este tipo de cosas y cómo existen, y para no hacer lo que dice Azuri, que las instituciones lo borran, lo meten debajo de la alfombra, digo, cada tanto es bueno sacar la alfombra y mirar un poco lo que hay adentro. Y entonces trabajamos con modelos institucionales, siempre sujetos a revisión, pero con este background, digamos así, de qué queremos de esas instituciones y para qué buscamos una organización u otra. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a poner un poquito en abogada del diablo. Y entonces, Abel, antes de darle la palabra a Rodi, voy a lanzar alguna cuestión. Escuchándote, Abel, yo escuché a un analista formado en APA que me habló de la institución psicoanalítica. Y la verdad es que me preguntaba, ¿y qué pasa con la universidad? Porque estoy de acuerdo contigo en que tenemos que conseguir una institución, de hecho me parece que la tenemos, que sea un lugar de trabajo. El tema es de qué y para qué. Y
Les quiero contar, yo estoy suscripta a un sitio que se llama academia.edu, donde recibo los papers de todas las universidades del mundo donde el psicoanálisis está incluido. Y entonces, la pregunta que dejo para polemizar un poco es, para mí la universidad es el lugar de producción de papers y de investigaciones, en cualquiera de sus niveles. La pregunta para mí en estos momentos es cómo se articula eso con la formación de los analistas. ¿Por qué? Porque me parece que una función de la formación tiene que ser preparar analistas que puedan dar al mundo papers que se incluyan en academia.edu. En academia.edu no vi a nadie de las instituciones psicoanalíticas argentinas. Digo esto porque para mí es una preocupación. No solo que me mandan el informe de cómo, si soy citada a través de mis libros en ese sitio, sino que me informan, digamos, de cosas que no puedo tener acceso, sino. Entonces, esta es una de las cosas que dejo picando para ver cómo logramos una flexibilidad, como dije al principio, de una institución que incluya también una formación para cosas que el mundo ya está y que el mundo universitario ya está hace muchos años. Bueno, entonces, ¿vos querés decir algo? Bueno, entonces, todo tuyo. Bien. Bueno, agradecimientos de rigor por la invitación y muy contento de estar acá, muy contento de estar con Abel, con quien tenemos una relación desde que nuestros hijos eran compañeros de jardín de infantes. Y con muchos de los que están acá. Yo inicié mi formación acá en la APA. Y quizás algo de lo que decía Abel tiene que ver con lo que es mi historia de la formación. A ver, le tengo mucho cariño y mucho afecto al que era mi analista, que es Abenburg. Pero me fui por seguir transferencial. Él se fue de acá y yo me fui junto con él. Como la mayoría de los que nos fuimos de APA hacia Abdeban. Me sirve mucho lo que decía Abel y me decía mucho lo que decía Mirta recién. A ver, voy a tomar una otra punta. El texto que discutí con Abel hace un tiempo atrás en Abdeva fue a raíz de que yo soy rector del USAM, acá está quien lo armó fuertemente, que es Héctor Ferrari. Soy rector desde el 2013 hasta el 21 y, qué sé yo, no por consecuencia de mi gestión, sino también, pero por las gestiones anteriores, en el 14 se logró que la CONEAU acreditara definitivamente la especialización en psicoanálisis, el equivalente del instituto. Las demás carreras por 3 años y en el 18, que fue cuando escribí este texto, lo aprobara por 6 años, lo cual fue como una especie de voto. Esto plantea un problema que para mí es interesante y es en esta discusión que tenemos entre enseñanza del psicoanálisis y transmisión del psicoanálisis o formación de psicoanalistas, que me parece que es una discusión importante. El hecho, o por lo menos yo lo entendí así, el hecho de que la CONEAU y el Ministerio de Educación nos diera como una aprobación definitiva fue algo así como pelearles en un terreno académico. Por eso me llamó la atención lo que hablabas vos acerca de las publicaciones. Pelearles en ese terreno que
forma parte del mundo académico la transmisión del psicoanálisis tal como la concebimos los psicoanalistas. Análisis didáctico incluido, supervisiones, además de la formación teórica. Y me parece que eso no es o por lo menos lo pienso así yo, no es un mérito del USAM. Yo creo que esto se debe reconocido por primera vez acá, por primera vez acá en la Argentina y probablemente por primera vez en el mundo, de que forma parte de el conocimiento académico, de lo que la academia reconoce como parte de la academia, que una práctica como el análisis didáctico que no cumple con los requisitos de la ciencia positiva, en tanto no es replicable, porque esa es la objeción central, me parece que es un triunfo del psicoanálisis, no del USAM. Pero es discutible, es entendible todo esto. Y entiendo el tipo de objeciones que plantea Abel, a quien le reconozco un enorme mérito intelectual, acerca de cómo el imaginario de cada institución de algún modo contribuye o complejiza las relaciones transferenciales o cómo complejiza las... Pero esto es independiente de que esto se haga dentro de una universidad o se haga dentro de una institución psicoanalítica. A mí me parece que ese es un problema importante en el cual tenemos que pensar todos. A mí me preocupan mucho, qué sé yo, algo que ocurre en muchas instituciones psicoanalíticas, que es el encierro en una parroquia, el seguidismo transferencial. Me da la impresión que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En el caso de la experiencia nuestra, que fue distinta de la de APA, y en todo caso me parece que una cosa buenísima es que podemos como ir comparando los resultados o cómo nos ha ido con cada una de estas experiencias. Incluso iría a una cosa casi escandalosa, diría, a esta altura del partido me parece casi ridículo que tengamos 3 sesiones psicoanalíticas y no nos juntemos en una. Pero ese es otro tema. Me parece que ciertas rencillas personales, teóricas y de otro tipo que en algún momento llevaron a esta división, me parece que habría que repensarlas. Pero volviendo al tema nuestro de la idea de enseñanza y de transmisión del psicoanálisis, en nuestra institución, y no en tren de alabarla ni de hacer propaganda acerca de ella, conviven los dos modelos. Convive el modelo de transmisión del psicoanálisis a través de la especialización, que es el equivalente del instituto, con carreras de salud mental. Y hasta donde yo me doy cuenta, esta interacción entre estos dos modelos distintos, diferentes, ha resultado sumamente provechosa. Me parece, a ver, contra cantidad de prejuicios que incluso yo tenía. Ni la CONEAO ni el Ministerio interfieren en absoluto dentro de los programas que nosotros planteamos, ni interfieren en los análisis, ni interfieren en las supervisiones. Si hay problemas en los análisis o en las supervisiones, tienen más que ver con las dificultades que tiene todo análisis o que tiene toda supervisión acerca de de qué modo se lleva adelante ese proceso de análisis. Y en cuanto a lo que planteabas vos, ¿qué posibilidad de flexibilidad tenemos? Toda la que querramos. No tenemos problemas de flexibilidad en ese sentido, ni en cuanto a los programas. Podemos hacer cuantas reformulaciones del programa. En realidad,
ni la CONEAO ni el Ministerio se interesan en absoluto por los contenidos que nosotros. Lo que les interesa es una cosa más formal respecto del funcionamiento universitario, pero no sé. Me parece que ese es un prejuicio que habría que repensarlo. Por lo menos en el caso nuestro, la universidad no ha contaminado el imaginario con algún tipo de norma que nos complique en ese sentido. Y me parece que en ese sentido valdría la pena como aprovecharlo. Me parece que el hecho de que la academia nos haya aceptado, nos haya aceptado, que seamos parte de ese mundo académico, para mí me parece que tiene enormes ventajas. Una de las ventajas que tiene es que el USAM no es una universidad de psicoanálisis. En el caso que vos nombrabas, Abel, la Universidad de Berlín, yo lo conocí gracias a Héctor, que es muy amigo de él, con el rector de la Universidad de Berlín. Es una universidad de teoría de psicoanálisis. No es una universidad de formación de psicoanalistas. También tengo una relación bastante estrecha. Yo soy psicomanager de la red de instituciones de formación, de psicoanálisis con Carla Mantilla, que es la directora de la maestría en la Universidad Católica de Perú, en donde se da una formación teórica. Nosotros compartimos dentro de la misma institución la transmisión del psicoanálisis con salud mental. Yo tengo la impresión que en este momento de crisis del psicoanálisis, eso abre una ventaja enorme. La ventaja enorme es que, por un lado, se forman psicoanalistas y, de algún modo, pueden eventualmente cursar materias en carreras de salud mental. Y las carreras de salud mental se hacen no del psicoanálisis y la salud mental, sino incorporando una perspectiva del psicoanálisis. Me parece que uno de los problemas que tiene el psicoanálisis es suponer que tiene una especie de ser una ciencia piloto que puede enseñarles al resto de las disciplinas cómo pensar. Me parece que tenemos que disminuir ese nivel de soberbia y mayor humildad, y somos una perspectiva interesante. Yo no creo en la existencia de un saber total. Me parece que la interdisciplina son saberes parciales con epistemologías heterogéneas que de algún modo es importantísimo que hagan un intercambio, respetando la heterogeneidad de cada una de ellas. En ese sentido me parece importante preservar la formación de los analistas con análisis, con supervisiones, con los estilos particulares en que se hacen cada una de las instituciones. Pero me parece que diría que eso va más allá de la IPA. Diría que ningún analista, probablemente en el mundo, o al menos en la Argentina, diría de toda la haya, desde intersubjetivistas hasta lacanianos, estarían en desacuerdo con que es importante para la transmisión del psicoanálisis el análisis del analista. Y también cada uno de ellos estaría prevenido frente a los inevitables dificultades que traen estas situaciones tangenciales. Me parece que es importante en ese sentido diferenciar el edificio de la universidad del discurso universitario. Son dos cosas distintas. Con todo el respeto que le tengo a la noción de discurso universitario que plantea Lacan. Pero me parece que es importante diferenciar el edificio. Me parece que hay asociaciones psicoanalíticas en donde se transmite el psicoanálisis desde un discurso universitario. Y hay universidades, o al menos lo creo así, que yo estoy abierto a que me muestren que sea distinto. Creo que en el USAM no tenemos en la transmisión del psicoanálisis no tenemos un discurso universitario. A ver,
no sé si tengo tiempo, un minuto más. A ver, todo esto hay que darse cuenta que nace además de ciertas situaciones históricas, políticas y culturales que hay en cada momento. Toda esta discusión se inició en el 19 con el artículo de Freud, si puede enseñarse el psicoanálisis en la universidad. Entre otros defectos, me gusta mucho la historia, sé bastante de historia. El tema de la discusión en aquel momento no era una discusión con la universidad, era una discusión de Freud, que por razones históricas él tenía mucho temor acerca de preservar la naturaleza del psicoanálisis frente al nombramiento de Ferenczi en la Universidad de Budapest, donde él tenía cierto temor. No digo que esté bien o esté mal, pero el dato central era ese. Él tenía mucho temor acerca de mantener al psicoanálisis aislado de otro tipo de disciplinas, lo cual es absolutamente comprensible en un momento fundacional. Me parece que eso hoy en día lo pensaríamos totalmente de otro modo. No tiene, es decir, me parece que eso le costó bastante al psicoanálisis, esa actitud de Freud, persona por la cual tengo enorme admiración y desde hace muchos años enseño a Freud. Pero creo que Freud en ese momento cometió, qué sé yo, políticamente es explicable que lo pensara en esos términos. Le costó que todo el culturalismo se fuera del psicoanálisis. Me parece que en este momento es un momento distinto eso, y que podemos pensarlo de distinto modo. Me parece que en este momento podemos, no solamente podemos, sino que necesitamos poder hacer convivir la transmisión del psicoanálisis, manteniendo la particularidad que tiene la transmisión del psicoanálisis junto a la enseñanza del psicoanálisis y las ventajas que eso tiene. Y me parece que eso es una ventaja importante que tenemos en este momento. Pero me parece encantadora esta discusión. Bueno, hago un pequeño comentario y le doy la palabra a Ami. Dejo una pregunta para Rodi Mogillansky. Vos hablaste mucho, Rodi, de las relaciones, ¿no? Hablaste de la relación entre el espacio universitario de Abdeva y el espacio de formación de analistas o de institución psicoanalítica. También de la integración con salud mental estamos totalmente de acuerdo que es imposible no ascribirnos a lo que es hoy la salud mental, por lo menos en la Argentina. Y también dijiste que las diferentes disciplinas son partes, ¿no?, del mundo académico y que el IUSAM, digamos, ha sido aceptado dentro de ese mundo académico. La pregunta es, ¿qué relación tiene el Instituto Universitario con el resto de la academia? Porque para mí también es, por lo menos desde mi perspectiva, es importante no solo ser aceptado, sino entrar en el comercio, podríamos decir, vinculante del mundo académico. Digo, porque si no generamos también una parte nuevamente aislada. Digo, no, me parece que no solamente hay que generar la arquitectura del instituto universitario dentro de la academia, sino ver cuáles son las relaciones posibles con la academia, ¿no? Bueno, vos, a mí... Sí, digamos que como co-coordinadora también tengo ganas de intervenir, quizás de una manera un poco más doméstica, no como Mirta, que realmente ella está muy compenetrada del mundo académico. Yo más bien desde, digamos, entre casa. Yo hace 13 años, el año próximo serán 14, que estoy en el instituto y trabajo con el instituto en distintas épocas. Y por lo tanto, en distintas épocas se han vivido cosas de diferente manera. Yo creo que hay contradicciones que se deben tolerar aunque resulten incómodas. Y en este sentido, mi pregunta es más bien aclaratoria. Yo entiendo que una cosa es IUSAM y otra cosa es APA y USAL. Son dos cosas diferentes. IUSAM es Abdeva. En cambio, APA no es USAL y USAL no es APA.
Creo que esto es una descripción de la realidad. Te piden la palabra. La cuestión es así. Yo recuerdo en otro periodo, de 2005-2008, en que también era directora del instituto, que con la presidencia de Maruco intentamos reiteradamente que la CONEAU nos aceptara como para poder, así, como para poder entonces, a ver, decime, ahí está, como para poder entonces ver, bueno, de tener, diríamos, habilitado el título de psicoanalista, cosa que no hemos logrado de ninguna manera. La otra observación, entonces, mi segunda observación es que yo entiendo que la gente joven busca un título habilitante, eso no me cabe ninguna duda. Entonces, yo me pregunto, y desde entonces, si es posible la formación psicoanalítica en la universidad, marcando la diferencia que Rodolfo nos ha mostrado claramente con USAM. La pregunta es esta, porque la realidad nos ha mostrado una realidad fáctica de los hechos, que son muchos los colegas, nuestros colegas de APA, que han acudido a USAL para obtener su título de magíster o de doctores en psicología. Pero son muy pocos los concurrentes a USAL que han venido a APA a formarse como psicoanalistas. Hay una gran desproporción en este porcentaje. Esto a mí personalmente me preocupa como directora del instituto y creo que es inevitable. Por otra parte, así como lo marcó muy bien Rodolfo, USAM, y yo reitero, es Abdeva y Abdeva es USAM. En cambio, APA tiene un contrato con USAL que se firmó por X cantidad de tiempo y entonces, bueno, creo que eso marca una diferencia bastante importante y creo que es muy importante también que nosotros sepamos cuáles son esas diferencias. La pregunta primera de Mirta, de la pragmática flexible, si es posible, creo que Rodolfo lo contestó claramente, que en USAM no tienen absolutamente ningún problema. Ahora, nosotros, yo personalmente, después de varios años de ser directora del instituto, no estoy de acuerdo con Abel, y él lo sabe y lo hemos discutido en asambleas, esta cuestión del sistema cerrado y del sistema abierto. Creo que también fundamentalmente depende del número. Hay un número que pesa mucho. De la misma manera que Garma en 1959, el número de analistas que había era nada comparable con el número que tenemos ahora y el número de didactas tampoco. Nosotros ahora en APA somos aproximadamente 700 miembros, de los cuales 401 son didactas. Tenemos 401 didactas, por lo cual esto del sistema cerrado me parece un poco difícil porque hay una amplísima posibilidad de elección de los analistas didactas. Y estoy totalmente de acuerdo con Abel cuando él dice que cada tipo de institución genera diferentes transferencias. Entonces, este era mi comentario desde lo vivencial y desde la experiencia de muchísimos años y de la lucha que hemos tenido, y seguimos y seguiremos teniendo, para que sea reconocido el título de psicoanalista. Nos tenemos que conformar con otro tipo de título, pero el título de psicoanalista no existe. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el diálogo y por jerarquía le voy a dar la palabra a Héctor Ferrari. Hola, buenos días y gracias, Mirta. Es un gusto estar acá y compartir esta amable reunión con ustedes. Tengo muchas cosas para decir, pero voy a tratar de ser breve. Lo que se decía acerca de que USAM y Abdeva son lo mismo, para empezar a distinguir las cosas.
Abdeva es la dueña del Iusan, ¿no? Es el equivalente, digamos, de una universidad a la que uno va, es distinto, ¿no? Durante todo el siglo pasado, muchos analistas y instituciones fueron y recurrieron a las universidades. Nunca se hizo una universidad dentro de una asociación psicoanalítica, y eso ha sido un cambio único y fundamental, ¿no? Y eso generó que había que diseñar un modelo distinto, que es muy difícil de comprender. Nuestros colegas en Abdeva les ha resultado muy difícil, les llevó años entender de qué se trata. Algunos han pataleado muchísimo y lo siguen haciendo, ¿no? Porque no es fácil y valdría la pena que todos aquellos que estén interesados ver un poco cómo fue que se terminó gestionando esta organización, que ahora yo creo que reclama una evaluación, porque nosotros ya tenemos 20 años con esto. Y sería bueno evaluar, yo lo he hablado con Rod y esto, y estamos de acuerdo que ya estamos en tiempo de ver qué tipo de cosas han surgido de esta, ¿no? De esta situación distinta o diferente. Así que me parece que esa va a ser la propuesta para los próximos tiempos inmediatos, ¿no? Sobre todo que ahora que probablemente se aproxime la idea que el Iusan tenga la aprobación definitiva por las instancias, ¿no? del gobierno. La otra cosa que quería decir, lo que dijiste, Mirta, acerca de academia, no sé, me llama la atención, yo también recibo de academia. Yo tengo varios trabajos publicados en revistas y hay uno que está publicado en el International que es Iusan Abdeva, en el año 2009. Y todas las semanas me llega una comunicación de academia diciéndome que alguien ha leído fulano de tal, el último la semana pasada en la Universidad de Rosario. Cosa insólita, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo se ha gestado esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo anotados Paloma, Héctor Krakow y Bettina. Y Cristina. Bueno, Juan. Y después volvemos a la mesa para que contesten. Bueno. Tenemos 20 minutos. Yo estoy contentísima de esta reunión, porque tanto a Rodi como a Eva, como a mucha gente, nos conocimos hace muchos años. Miren cuántos, que yo fui a dar una clase a la Universidad de Derecho, no, a la Facultad de Derecho, y no me dejaron entrar porque iba de pantalones. No, me dijeron, las mujeres no pueden entrar de pantalón. No, le dije. Yo tengo preparada la clase. Empezaba la mediación en Argentina. Entonces me habían invitado para dar la primera clase. No importa, anecdótico, pero quiero decir que hace mucho tiempo. Entonces, para mí, que exista esta posibilidad de volver a encontrarnos y pensar las temáticas con la universidad es muy importante. Yo jamás tuve un problema en las universidades, en la transmisión, todo lo contrario. La gente siempre estaba interesada. Por otro lado, Abdeva y la Asociación Psicoanalítica ya son un sello. No es que cualquier persona habla de las temáticas.
Entonces creo que realmente está muy bueno. En otra época existía, por eso nos conocimos Rodi, Eva y cantidad de personas, una comisión especial para trabajar con la universidad. Y creo que estaría bueno que NAPA se reeditara esa posibilidad. Muchas gracias. Bueno, bien, es cierto, Paloma estuvo a cargo de esa comisión de enlace con universidad durante muchos años, sobre todo en la gestión de Abel, creo. Bueno, Héctor. Bueno, a mí me interesaba mucho la mesa. Sé que hubo una en Abdeva donde yo no fui. Dos o tres cosas. Una de ellas es, yo no tengo la impresión que hay una crisis del psicoanálisis. Hay una crisis económica de los psicoanalistas y de la asistencia de pacientes a los consultorios. Por lo menos en Buenos Aires o en Argentina. Ahora, si crisis del psicoanálisis quiere decir crisis de la teoría, yo no avalaría que hay una crisis de la teoría psicoanalítica. Diría más, me parece que, y esto es una propuesta para la mesa, no hay un lugar institucionalizado, ni en la universidad, a mi criterio, ni en las instituciones psicoanalíticas, para estudiar a fondo la teoría freudiana. Cuando yo era joven, porque alguna vez fui joven, hacíamos grupos de estudios cronológicos de la obra de Freud, al principio, antes de la formación. Yo tengo más de 52 años de médico y en aquel momento empecé a estudiar Freud cronológico. Algunos de los conceptos uso ahora para la publicación de mis libros actuales. O sea que a mí me resulta muy extraño tener la impresión de que dialogamos entre colegas, algunos de los cuales no leyeron Freud, o por lo menos no leyeron sistemáticamente la obra de Freud. No es lo mismo agarrar psicoanálisis agarrado de Bion, agarrado de, no sé, de Winnicott, o agarrado de Freud. En ese sentido, pensaría, la universidad tiene que enseñar psicoanálisis acerca de cómo ser psicoanalista, o tiene que enseñar psicoanálisis, como dijeron en la mesa, acerca de las teorías. En ese sentido, avalaría y apoyaría la gestión de enseñar psicoanálisis más allá de las organizaciones transitorias que pueden tener las instituciones psicoanalíticas o las universidades. Bueno, Bettina y Cristina y Juan, y después volvemos a la mesa. Bueno, yo no pensaba venir a hablar, pero la mesa me inspiró muchísimo. A mí, de instituto, que siempre recuerdo lo que trabajaba en el instituto y lo que me gustaba, a Abel, y le agradezco también a Mirta Goldstein. Quisiera contar algo personal que tiene que ver qué movilizada me siento últimamente desde que NAPA ingresó a cursar en la UNSA, en la Universidad de El Salvador, el doctorado, las maestrías. Cuando se creó esto fue en el año 1986. Recuerdo que a mí me habían invitado a dar clases en la Universidad de El Salvador de primera entrevista. Yo me había recibido de psicóloga clínica ya hace unos años, pero mi formación siempre estuvo psicoanalítica, no solo por mi análisis, sino con la asistencia a seminarios particulares, digamos, y ateneos clínicos. En esas clases de la Universidad de El Salvador me pidieron que diera clases en la parte de entrevistas, primera entrevista a padres y a niños. Eso duró 2 años, hasta que me invitan a la apertura del doctorado de El Salvador. Y yo me inscribí, pero yo tuve que cursar un tiempo, 3 materias, en las cuales estaba dictando el doctor Klimovsky, porque yo no había cursado mi licenciatura en El Salvador, lo había hecho en otra universidad laica. Hasta ahí.
¿A qué conclusiones puedo llegar? Que me alegro muchísimo de que pueda haber una ligazón permanente y de formación psicoanalítica. Estoy de acuerdo con el cuestionamiento que hace Héctor, es decir, El Salvador como universidad necesita o quiere aprendizaje psicoanalítico del mejor, del bueno. La gente va a dar psicoanálisis. ¿Y en qué concepto se tiene esta carrera allí? ¿Se puede hacer la apertura, digamos, de ser reconocido como doctorando y como profesor de la facultad? ¿Y la APA puede tener una ligazón fuerte con todo esto? Me pregunto cómo. Bueno, Cristina Rosas de Salas. Bueno, me resultó interesante esto que planteabas, Abel, al principio, porque no lo tenía así de claro, que es la relación con la universidad más allá de la formación, ¿no? Parece que es una opción interesante. Tal vez porque yo, por mi ideología, por mi forma de ser, creo mucho en los procesos. Me parece que hasta ahora se viene planteando como universidad sí, universidad no. Y a lo mejor habría que imaginar procesos intermedios que vayan generando esto que vos decías, Mirta, como un acercamiento a la actividad universitaria. Yo creo que firmemente que la extraterritorialidad es algo que nos tenemos que cuestionar. Creo que nos pasa no solamente con relación a la universidad, sino con relación a otros temas. Acá estamos como novedad hablando de las infancias trans y el fin de semana hubo 200.000 mujeres en La Plata reunidas. No sé, todo bien, pero me parece que nos tenemos que plantear si no nos hemos quedado un poco atrás. Una parte de ese proceso que también me lo hicieron pensar a ustedes es la posibilidad de la formación teórica. Esto ya se planteó cuando fue los cursos en el interior, que vino Limentani a ver qué era lo que estábamos haciendo con los cursos para el interior, donde iba la gente a dar cursos sin exigencias de análisis y demás, y del cual surgimos varios de los que, ¿no? De los que después terminamos haciendo la formación. Por ejemplo, mis libros de cabecera, por lo menos en este momento, siempre son transitorios, son las clases de Laplanche en la Universidad de París. Y nadie podría decir que Laplanche no está transmitiendo psicoanálisis con un grado de precisión y realmente que las problemáticas son un texto. Yo puedo decir, yo estudio con Laplanche. Y es formación teórica. Entonces, por ahí se me ocurría pensar, ahora que ustedes lo plantean, en este proceso de transición, cursos de formación teórica. ¿Por qué? Nosotros tuvimos la experiencia de un curso de posgrado en la Universidad Nacional del Noroeste y encontramos que la acreditación de la CONEAU no es una cosa sencilla. Y entre otras cosas no es sencilla no solo por las planillas, sino porque se necesitan contactos políticos. La CONEAU es una institución política. Los cargos son políticos. Esto es así, es como entrar al Poder Judicial. Vos podés sacarte 10 en el examen, pero si no tenés el apoyo político, no conseguís la acreditación. Ese fue un tema. El otro tema es que nuestra formación, certificada por la APA y qué sé yo, no tenía ningún peso. Había que pedirle, yo doy fe que en esto Abel nos ayudó muchísimo, pedirle a colegas que tenían acreditación universitaria para que figuraran, porque nosotros podíamos ser Freud redivivos que en la universidad no podíamos dar clase. O sea que ese es un paso como medio como infranqueable, que habría que pensar también en algún tipo de acreditación, yo diría de doble vía. ¿Por qué? Porque vos decís a mí que de la UNSAM no vienen acá. Y no vienen acá porque nosotros le damos algo. Te lo digo porque de ese grupo originario eran 15 personas que estaban dispuestas a hacer la formación en APA. Pero de 560 horas cursadas con miembros de APA, APA no le reconocía ni 3 puntos.
Entonces, si vamos a pedir una acreditación, tiene que ser de doble vía. Ellos a nosotros, nosotros a ellos. Y después, por ahí sí es interesante. Yo tuve la reunión con estas 15 personas y resulta que dijeron, no, nos quedamos con el papel que nos da la universidad, que les dio un título, una habilitación y punto. Y ahí quedó. Entonces me parece, vuelvo a esta idea de que yo, que es un tema que me importa, me parece que seguir planteando la cuestión de universidad sí, universidad no, y qué es mejor y qué es no mejor, y qué estudiamos, y nosotros estudiamos mejor y tenemos mejor, no va. Sí pensar, me parece, en un proceso que nos vaya, como decía Mirta, acercando a esa cosa universitaria de la cual yo creo que estamos lejos. Yo creo que estamos muy, muy lejos. Y coincido con lo que decía el doctor, una vez traspasado ese trámite infranqueable de la CONEAU, el Estado no se mete. O sea que si hay fallas no es porque el Estado y la CONEAU se mete, será porque los que damos clase no lo hacemos lo suficientemente bien. Bueno, hay dos personas anotadas. Quería hacer un comentario respecto de esto. Al principio, no sé si vos estabas, Cristina, yo decía que nos debemos pensar nuevamente una reforma, ¿no? Que seguramente dará mucho que hablar, ¿no? Pero quería decir algo respecto de la formación teórica, porque me parece que nos estamos olvidando de que estamos hablando para nosotros. Y los jóvenes de hoy tienen otro simbólico. Y si no incluimos que los niños y los adolescentes y los jóvenes de hoy tienen otro simbólico, estamos perdidos. ¿Por qué tienen otro simbólico? Porque la complejidad de asociación, de pensamiento que da el ser nativo, un bebé nace con el celular mirándolo. Esa complejización es un salto cualitativo en la especie. Entonces, si nosotros seguimos pensando la transmisión y la formación teórica según nuestro modelo, me parece que no salimos de las problemáticas a las cuales estamos acostumbrados. Me parece que sí, porque obviamente que están los que son apocalípticos respecto de qué va a pasar. Yo no soy apocalíptica, pero sí me parece que si nosotros no hacemos el duelo por nuestra formación o por algunos aspectos de nuestra formación, vamos a tener problemas. Bueno, vuelvo a la mesa. ¿Están Juan y Emma? ¿Son cortitos? ¿Sí? Y volvemos a la mesa si podemos hacer un cierre. Bueno, todo muy complejo porque antes los que venían a hacer la formación formaban grupos de estudio, todo esto que sabemos, ¿no? Y hoy los que hacen la formación somos psicólogos o médicos. En Argentina tenemos ese beneficio que hemos estudiado una carrera antes, ¿no? No como en otros lugares, como en algunos estados de Brasil. En algunos estados de Brasil están teniendo problemas con los psicólogos evangélicos, entonces se está proponiendo que haya una ley del psicoanalista, ¿no? Y sumándome un poco a lo que decía Cristina y un poco lo que está circulando acá, es, bueno, los jóvenes hoy quieren un título, quieren algo que los habilite, ¿no? Y quería saber cuál era la posición de la mesa en relación a que haya una regulación normativa del psicoanálisis que después quede por fuera como queda la CONEAU, ¿no? Que primero te otorga y después la institución se encarga de la formación, ¿no? Lo que excedería una formación en psicología o una formación médica. Estoy hablando de ir más allá. Emma, y volvemos a la mesa. Bueno, ya se han dicho muchas cosas y yo como tengo una participación en ambos espacios, en ambas instituciones con bastante intensidad. Yo estoy en la maestría y el doctorado de USAL y soy psicoanalista de APA, estoy con muchas informaciones de ambos lados. Me parece que en principio voy a decirle una cosa, Silvia, que nosotros ya hemos hecho este año con instituto, el año pasado en realidad,
esta cosa de tener en cuenta la formación de gente de maestría, cantidad de seminarios que han hecho, y entonces se le otorgan seminarios en nuestra institución, ¿no? Es decir, menos seminarios. Digamos, esto ya lo aceptado, lo hemos hecho con AMI, tenemos otra persona más en este momento de maestría que quiere venir a hacer su formación APA, y también se le reconocerán seminarios como corresponde, porque toda la gente que da clases, o la mayoría de la gente que da clases de teoría y de clínica psicoanalítica en USAL, en los 2 posgrados, es de APA y algunos que otros de ABDEVA también. Entonces, por supuesto que ya está eso en marcha, ¿no? Coincido con lo que decís, con lo que se va armando. Necesitamos mucho diálogo todavía, porque desde que con Abel se formó la maestría a hoy han pasado muchas cosas y han ido cambiando mucho las situaciones sociales y los jóvenes cómo se forman y las expectativas que tienen. Pero creo que nuestra institución, o el psicoanálisis a través de nuestra institución, tiene mucho todavía para darle a esos jóvenes. Sé que tienen otros simbólicos y otros imaginarios y otras demandas de la sociedad, pero creo que también tenemos mucho nosotros, nada más que tenemos que pensar de qué manera. Y ahí creo que tiene que armarse esta situación de diálogo que en esta mesa se está armando y que me parece que tiene que continuar, porque creo que es muy importante. Tenemos formaciones para intercambiar que son muy necesarias en este momento, ¿no? Una primera aclaración. ABDEVA y USAM no son la misma cosa. Son 2 instituciones distintas. ABDEVA es una asociación de psicoanalistas. El USAM es un instituto universitario. Un instituto universitario es una universidad monovalente que abarca psicoanálisis y salud mental. De hecho, la CONEAU y el Ministerio ha sido siempre muy insistente en que son 2 instituciones distintas, con funciones distintas. Una es una asociación profesional. ABDEVA, al crear el USAM, lo que hizo fue delegar el instituto dentro del USAM, como una parte. Era claro que no se podía armar una universidad de psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una de las tantas disciplinas. No se podía hacer una universidad de psicoanálisis. Hubo que haber, se armó políticamente una universidad de salud mental, en donde se formaran psicoanalistas y también se trabajara en el terreno de la salud mental. Y me parece que es importante esa diferenciación. Una otra cuestión es, me parece que querría darle como enorme valor a que la academia reconozca como un título académico el título de especialista en psicoanálisis. Y me parece que ese es un terreno en el cual tenemos que seguir avanzando. Ustedes, nosotros, todos nosotros tenemos que aprovechar. Esto no es un logro del USAM, es un logro del psicoanálisis, que la especialidad... A ver, yo soy especialista en psiquiatría por haber sido residente con Goldenberg, pero eso es un título no académico, es un título profesional. La especialización en psicoanálisis es un título académico. Esto implica el reconocimiento por parte de la academia de que esa es una disciplina académica. Y esto me parece que tenemos que aprovecharlo todos. Diría, no hay demasiados antecedentes de que el psicoanálisis sea reconocido, la formación psicoanalítica con el trípode, con todas las cosas que podemos discutir acerca del trípode, sea reconocida como una especialidad que corresponde al campo de la ciencia, corresponde al campo de la academia, con todas las dificultades que tiene este tipo de discusiones, si es una ciencia o un arte, pero que nos reconozcan como parte de eso. Me preguntabas qué grado de relación. Yo, por ser rector del USAM, comparto el CRUP,
que es el Centro de Rectores de Universidades Privadas. Y ahí mantengo intercambios con ellos. Hay gente de toda la Haya. Y es interesante la discusión. Además, por particularidades personales, he trabajado con gente, durante mucho tiempo trabajé con jueces correccionales. Es importante. Para mí fue muy importante darme cuenta que un psicoanalista piensa distinto que como piensa un juez. He trabajado también en redes de prevención primaria acá y en el exterior. Es distinto cómo trabajan los centros de violencia familiar, por ejemplo, y cómo trabaja un psicoanalista. Los centros de violencia familiar son centros de denuncia y está bien que sean así. Un psicoanalista va a comprender. Es distinta la actitud, me parece que son saberes heterogéneos. Y que nos reconozcan a nuestro saber como parte de un saber, entre comillas, científico, parte de la academia, no es un dato menor. Es un dato, diría que, más allá de rivalidades que tengan las instituciones, es algo que debe ser aprovechado por toda la comunidad psicoanalítica, de IPA y fuera de IPA. Sí. Bueno, muchas gracias. Son muchas cosas. Es una lástima porque habría que tener un buen rato para hablar de todo esto. Primero, Moti Ben-Yakar, por razones de tradición y distancia, se fue a festejar el Año Nuevo y el Día del Perdón a Israel, así que les mando un saludo, pero no pudo estar. Y Gabriela Renaud tenía una clase en la decana de El Salvador, tenía una clase en Pilar y no la podía cambiar, así que también les mando un abrazo, no quiero olvidarme de eso. Bueno, se fue Paloma, pero quería agradecerle porque fue una de las primeras que trabajó acá en tema de universidad, empezando con Lucía Pasquero y después conmigo, y la verdad que ella y Renato Canovi y Mario Smulever laburaron bastante en los primeros años de todo esto. Y también me gusta que esté Adela acá, decir acá delante de todos, digamos, la verdad que la charla con Adela por esas épocas fue muy ilustrativa porque tenemos que agradecerle la posibilidad de tener el doctorado ahora. Me acuerdo una vez que fui al consultorio de Adela y me dijo, yo no entiendo ese por qué tiene una maestría y no un doctorado. Digamos, es una locura que con el esfuerzo que implica la formación psicoanalítica, la acreditación sea solo como magíster, ¿por qué no hacer un doctorado? No sé si Adela se acuerda, pero a raíz de eso hablé con Moti, hablamos con Gabriela Renaud y por suerte, bueno, lástima que yo hice la maestría, ¿no? O sea, me quedé en el escalón anterior. No, querida, ya no tengo más tiempo. Pero esto viene a colación de lo que decía Mirta, del tema de la academia. Digamos, a mí me parece que necesitamos una presencia en la academia. La discusión es cuál es la mejor manera de lograrla. Yo particularmente me parecía que era importante alguna presencia en la academia y lo hice a través de mi maestría, otros lo hacen a través de un doctorado, otros lo hacen a través de una especialización o como fuera. Creo que es importante esa presencia. Ahora, de ahí a que transformemos esto, digamos, en un modelo universitario, esa es la discusión. O sea, no está en discusión la pertenencia a la academia. Estamos viendo cuál es la manera más adecuada o más productiva de pertenencia con la academia o de relación con la academia. En este sentido, yo fui durante varios años en representación de la APA y después de FEPAL a la reunión de editores de revistas psicoanalíticas de todo el mundo. Es una reunión que se hace en verano en Nueva York, en el Congreso de la Americana, donde van todos los directores de revistas psicoanalíticas de la IPA y no de la IPA, no sé si todos, pero bueno, habrá unas 30, 40 personas que van habitualmente en esa reunión. Y en una de esas reuniones, digamos, una de las cosas que me acuerdo que se planteó, creo que lo dijo Franco Borgoño, o Marco Ponce, uno de ellos, decía que tenemos un serio problema que los artículos que escriben los psicoanalistas no son aceptados en las revistas académicas porque tienen bibliografía de hace 100 años y que no hay ninguna publicación académica que acepte un artículo hoy con bibliografía de hace 100 años. Entonces, esto yo, la verdad que cuando hice la maestría y me enseñaron lo que era esto del estado del arte, digamos, cosa que nunca me lo habían enseñado acá en la APA, dije, claro, uno tiene que leer, además de Freud, y podemos discutir lo que decía Héctor, si hoy hay de acuerdo con Mirta de que el simbólico cambió y habría que ver si hay que volver a los grupos de estudio de Freud o no, es otra discusión,
pero me parece que hoy en día que uno no pueda citar artículos de los últimos 10 años cuando habla de lo que están hablando y volvamos a citar la inconsciente y la represión y el caso Juanito, ¿sí? Me parece que es algo que está funcionando mal, pero además porque no los aceptan en la academia, o sea, no se puede publicar en la academia un artículo que tenga solamente biografía de Freud. Esto se lo escuché decir a Franco Borgoño, que dirige el comité de psicoanálisis de la IPA. Yo quiero aclarar algo que me parece que no sé si quedó claro en lo que yo dije. Perdón. Estoy de acuerdo en que el tema de la acreditación es muy importante y necesitamos alguna forma de acreditación y que es una locura que no tengamos acreditación de la formación que ofrece nuestras instituciones. Cuando yo hablaba del tema de la estructura organizacional, de la forma en la cual está armada una institución y qué tipo de transferencia genera, y esto directamente relacionado con el análisis didáctico, quiero englobar ahora 2 puntos de los que se hablaron acá. Uno es lo que decía Ami de nuestra discusión, de por qué yo propongo que haya un esquema abierto de análisis de formación. A mí no me interesa que haya 400 didactas en la APA, puede haber 1500 didactas en la APA. Es un modelo cerrado. Toda la gente que es didacta de la APA tiene la camiseta de la APA. Y nosotros sabemos que un análisis va más allá, tiene que atravesar las camisetas. Entonces, que una institución se defina por reconocer la función analítica solo a los que tienen la camiseta de la institución, para mí es contraproducente. No se puede hacer, sí se puede hacer, de hecho lo hacemos y tampoco tan mal no nos va, pero estamos pensando cuál es la mejor manera. O sea, ¿qué es más psicoanalítico? Una institución abierta en ese sentido, que permita que uno se analice con quien se le dé la gana. Una chica quería formarse en Chicago ahora. La Sociedad de Chicago tiene un sistema de formación a distancia, Long Distance Program, ¿sí? Entonces le dijo, bueno, se alisa conmigo, viene de Estados Unidos. Dijeron, bueno, pero... Y ella dijo, bueno, pero el tema del análisis, como no, el análisis es el problema suyo. Digamos, nosotros, ustedes acá están con nosotros, tiene que hacer esto y esto, que además lo hace todo por salas online. La chica no vive en Chicago, vive afuera, y puede hacer toda la formación, o sea, y el análisis es problema de ella. ¿Qué decís? Avisa al doctor Feinstein, o sea, no es un problema. Entonces digo, no importa que seamos muchos, claro que es mejor que seamos muchos, que somos 5, eso trae tremendos problemas, pero me parece que es más útil para la transmisión del psicoanálisis un modelo abierto. Pero es una opinión y podemos conversar en otro momento. Con el mismo criterio evalúo lo del IUSAM con Abdeva. Que tengamos que aclarar, digamos, una y otra vez, que IUSAM no es Abdeva, ¿sí? Esto es parte de lo que yo les digo, digamos, que genera este tipo de cuestiones. Cuando yo digo que la organización genera transferencias, las organizaciones favorecen determinado tipo de transferencias, una mejor que otra, una más clara que otra. ¿Esto quiere decir que no se puede hacer? No, sí se puede hacer. De hecho, el IUSAM lo hace y lo hace bien. Lo que yo digo es que tenemos que estar advertidos de que la organización que generamos está condicionando el tipo de transferencias que se generan. Tiene que ver la transferencia que genera una institución con el tipo de organización que tiene. Y esto es inconsciente, ¿sí? Entonces, no es solo, digamos, una cuestión que es de buena voluntad. Entonces, mi advertencia va por ese lado y por eso me parecía que era importante. Digo, lo doy como 2 ejemplos. El tema de los análisis abiertos o el tema de instituto universitario sí o no, para mí se juntan en que necesitamos modelos abiertos. Garma lo dijo en el 59, yo no lo estoy inventando. Garma en el 59, cuando no se hablaba de universidad, planteaba modelos abiertos. La universidad no permite fácilmente modelos abiertos. Seamos francos, digo, nosotros, es verdad, como dice Rodi, que la CONIAU no se mete en eso. O sea, no te está mirando qué das en el seminario. Pero convengamos en que la estructura que vos tenés que tener para cumplir con esas reglamentaciones favorece un determinado tipo de transferencia. Por lo menos estemos advertidos respecto de eso. Por supuesto que el tema, hay edificios que tienen edificios no universitarios que tienen discursos universitarios y viceversa. Esto lo sabemos,
conocido varias instituciones en distintas partes del mundo y algunas son mucho más universitarias que las mismas universidades, ¿sí? Hay universidades que son mucho más sociales y analíticas. Ahora, me parece que el dispositivo, digamos, insisto, lo que dice Madame Beranger, tiene que hacernos pensar en transferencias cuando hablamos de transmisión. No es ingenuo una cosa o la otra. Y una última cosa respecto a la investigación. El mundo académico requiere investigación y publicaciones, ¿sí? Las sociedades psicoanalíticas no preparan en investigación y yo creo que no lo pueden hacer. Mejor que no lo hagan, ¿sí? Porque no lo pueden hacer bien. ¿Por qué no lo pueden hacer bien? Por lo mismo que le decía antes. Porque yo creo que el modelo de investigación académica no se lleva bien con la práctica del psicoanálisis. Esto quiere decir que hay que formarse como psicoanalista y después hay que aprender investigación académica. Cada uno dentro de humildemente de las posibilidades que tiene. O sea, no me puedo comparar con gente que se dedica específicamente a eso. Siempre me acuerdo de una paciente hace muchos años que me decía que tenía una amiga, iba a un taller de escritura, ¿no? Entonces ella decía que ella escribía y otra amiga corregía, y que el titular era corrector. Que el titular del taller de escritura decía que los buenos correctores, digamos, no pueden ser buenos escritores. Entonces decía que fulanita, como escritora, es una buena correctora. Algo parecido me parece que pasa con la investigación y la formación psicoanalítica. Yo la formación psicoanalítica prefiero que esté separada de la investigación académica, porque cuando veo ejemplos de investigación académica por parte de psicoanalistas, me preocupa, y al revés también. Sí, dos palabras con disculpas. A ver, sí, Yusam y Abdeva. Abdeva es la dueña de Yusam, es la fundación a los efectos de... Y es la que desde la especialización en psicoanálisis van a ser futuros miembros de Abdeva y de IPA. Análisis abierto o cerrado. Un pedido a ustedes. El Yusam tiene un esquema abierto, relativamente abierto. Nosotros aceptamos que la gente que hace la especialización en psicoanálisis tenga didactas de APA o de SAP. APA no lo permite. Le diría, revísenlo. Me parece que es importante eso. Probablemente la propuesta de Abel habría que pensarla, es interesante. Solo de APA, por ahora, en tanto somos una institución de IPA, solo se aceptan didactas de instituciones de IPA. Respecto de... A ver, y en esto diría, en algún momento tendríamos que terminar con los narcisismos de las pequeñas diferencias. Afectuosamente los invito a que participen en el Yusam. El Yusam, diría, tendría que ser en algún momento una institución de todas las sesiones psicoanalíticas nuestras. Hay posibilidades inmensas. Nosotros, como decía Héctor, estamos en vísperas de lograr la acreditación definitiva y tenemos que armar un proyecto institucional a 6 años, en donde pensamos incorporar carreras de grado, carreras de gestión en salud mental, un doctorado y todas las diplomaturas que quieran. Los invito muy afectuosamente a que participen. Serán muy bien recibidos y ojalá en algún momento podamos hacer una sola institución. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Justamente Diego López de Gomara mandó un mensajito por el Click Meeting diciendo que felicitaba a Rodi por esta idea de que APA y Abdeva se junten. Diego López de Gomara. ¿Vos querías decir algo? No. Bueno, ok.
No, quiero decir, bueno, gracias por esta mesa, que está en nuestras cabezas que APA y APDEVA se junten en algún momento. Y quizás no es muy, por supuesto, SAP está. SAP, no. Cuando decimos APA y APDEVA es como si SAP es de los dos, no sé cómo decirlo. SAP es de APA y de APDEVA. Quizás eso no es tan fácil. Lo discutimos en las reuniones de presidentes argentinos. Secretaria científica, me está quitando atención al discurso. Discutimos en las reuniones de presidentes argentinos la reunión de APA y APDEVA, cada vez más seriamente. Lo que sí me parece importante es lo que acaba de contarnos Rodi Modijansky, del proyecto, digamos, que tienen de constituirse en una... en lograr de la CNEAU la acreditación definitiva, en que eso pueda lograr ser un doctorado, que el doctorado nos incluya a todos, eso me parece algo concreto y algo quizás uno de los primeros pasos, y desde ya apoyo completamente la moción de que las 3 instituciones acepten los didácticos de las 3 instituciones de IPA. No estoy tan de acuerdo con lo que dice Abel, pero es otra discusión. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con que todos los institutos acepten los didactas de las 3 instituciones. Un solo comentario más, pero son 30 segundos, respecto del tema de investigación. Me parece que hay mucho para discutir en eso. Tenemos una directora de investigación que está encarando la investigación en términos no de investigación empírica, de investigación cualitativa, que es la que creo que a nosotros nos sirve, es la que podemos usar, y eso me parece que es importante. Y también los invitamos a participar en lo que hace Cookie Coria, que debe ser de las mejores metodologías que hay en la Argentina, que está a cargo del Departamento de Investigación. Me obliga a decir lo que hace APA también, el doctor, porque bueno, no se puede no decir lo que hace APA. El RACER se ha constituido legalmente con todos los... juntémonos con todos los consentimientos informados, haciendo una base clínica de las historias para tratar de hacer investigación clínica. Y eso creo que sí, y decir qué resultados, qué eficacia terapéutica tenemos. Eso es un camino que hemos abierto con dificultad, pero creo que tenemos que continuar y, por supuesto, juntarnos. Bueno, queda abiertas las reuniones para dialogar. Gracias.